Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Agradecemos a Dios esta gran oportunidad de nosotros poder estar junto con nuestros hermanos acá en Los Frailes. También gracias por mi familia. También pues a nuestro hermano Francisco por invitarnos a compartir con ustedes lo mejor que es la palabra de Dios. No hay una cosa mejor. Usted me puede invitar a mí a su casa a compartir una comida, ¿verdad? En específica. Pero si me invita a leer, a compartir la palabra de Dios para el creyente que tiene conocimiento y que ha adquirido cierta madurez, es mejor que una comida. ¿Lo creen así ustedes? Amén. Que así sea, hermanos, así es. En el día de hoy, después de nuestro hermano haber orado, pues agradecemos esa parte también. Tenemos a bien presentar la palabra de Dios marcada en el libro de Mateo. Vayamos allá de inmediato. Libro de Mateo, capítulo 22, su verso 34 al 40. Dios mediante, ahí vamos a estar disertando lo que es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, no se quedó ahí, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y también incluyendo los profetas. Bendita sea la palabra de Dios. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando basado en esa porción que leímos de la palabra de Dios bajo el título Toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Vamos a estudiar mucho en esta mañana, ¿eh? Amén. Toda la ley y los profetas. No se van de aquí hoy. No nos vamos de aquí, ¿verdad? No se asusten. Bien, hermanos. Es vital que nuestro Dios todos lo sabe. ¿Quién como nuestro Dios? Nadie. Nada se asemeja a Él. Nada. Él es único. Bien, cuando Cristo estaba entre los judíos, la mayoría de los que estamos aquí a lo mejor tenemos ciertos conocimientos dependiendo de lo que hemos leído. Lo que los fariseos, los saduceos y todo ese ambiente judío quería hacer con Jesús. Evidentemente aquellos que realmente tenían una fachada delante del pueblo. Oigan bien, por ejemplo, usted a una casa muy bonita, que está media
fea, por decirlo así, en el contexto que nosotros conocemos, y usted quiere tapar esa fachada, ¿verdad? Esa feura que tiene esa casa, ¿qué hace? Le hace una estructura que tape ese defecto, ¿verdad? Pero se ve muy bonita. Todo el que pasa a ver, bueno, está bien bonita la casa, pero si no se le reconstruye lo que hay adentro, sigue siendo una casa fea y con sus defectos. Ese era el panorama de los fariseos y de aquellos que querían adjudicarle la ley a los judíos, ¿verdad? Para castigarle en ese sentido. Bueno, a Jesús en el escenario y en algunos escenarios, estas clases de gente que eran lo que en realidad manejaban la ley, eran lo que interpretaban y escribían la ley, pues ellos entendían que Jesús, o sea, ellos sabían más que Jesús y querían avergonzar a Jesús en ciertas ocasiones. Pero qué bueno que nosotros en las Escrituras no vamos a encontrar que ellos pudieron hacer o lograr su objetivo con Jesús. En ningún momento. ¿Verdad que no? Amén. En ningún momento lograron esto, hermano. Entonces aquí, en esta parte que nos concierne, en el capítulo 22, aquí hay una pregunta que hace alguien que quería tirarle un gancho a Jesús también. ¿Qué pasa? Que los saduceos le habían preguntado a Jesús acerca de la resurrección. Y Jesús le contestó de una manera magistral y no pudieron. Más adelante aquí, entonces vienen los fariseos a tirarle otro gancho a Jesús. Pero en este caso, con relación a lo que... ¿Cuál es el mandamiento más grande o principal? ¿Cuál es el mandamiento más grande o el primero, verdad? Por decirlo así. Ellos creían que aquí iban a tumbar a Jesús, por decirlo así, ¿verdad? Delante de la gente, querían avergonzarlo. Pero ¿qué va? La malicia nunca podrás con lo que tiene que ver las cosas de Dios y las cosas espirituales. Dios siempre tiene la verdad y la verdad es absoluta. Bendito sea el Señor. Entonces aquí le hacen esa pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento que tiene más relevancia en la ley? Bueno, pues Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bien, yo podría haberle traído muchas cosas acerca de esto, pero queremos ver más lo que es el término práctico, ¿verdad? De lo que significa esto. Y es importante que nosotros entendamos que cuando Jesús le dice a ellos cuál es el mandamiento, no el más grande, sino el que lo encierra todo, ¿verdad? Y también le dejó caer el segundo. Fíjense que no tenemos registrado donde Jesús se lo detalló todo uno por uno, no. Todo se condensa en amar a Dios y al prójimo como a usted mismo. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Juan. Pero primero, antes de ir a Juan,
Fíjense que Jesús, cuando le trata esta parte aquí, ¿de quién cree usted que le está refiriendo Jesús cuando le dice y le señala y le cita cuál es el mandamiento o los mandamientos que lo encierra todo? Primero, Jesús, vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 5, donde veamos que aquí en Mateo capítulo 22, Jesús le está citando aquí a los fariseos esta cita bíblica, dándole a entender que en realidad el mandamiento primordial que nosotros tenemos que tener en cuenta y que ellos debían de tomar en cuenta es este. Deuteronomio capítulo 6. ¿Alguien lo tiene rapidito? ¿Me puede ayudar ahí? 6, 5. 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cristo ahí le está citando a Deuteronomio 6, 5. Pero en el otro ámbito, cuando habla de amar al prójimo, le está citando a Levítico 19, 18. ¿Alguien lo tiene? Rapidito, también que me ayude. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Bien. Ahí está. Si nosotros vemos, hay muchas cosas que encierra, cuando le habla, por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 20, donde habla de las tablas de los 10 mandamientos, lo empiezas a numerar, ¿verdad? Uno por uno. Pero ¿qué resulta, hermano? Sencillo. Sencillo. Bueno, a mí se me podría hacer, vamos a suponer, complicado contestar una pregunta de una carrera o de un oficio que yo no sé. Se me va a hacer difícil, ¿verdad? Porque no tengo la idea cómo se maneja tal cosa, ¿verdad? En X dirección. Pero si usted me pregunta a mí acerca de lo que yo sé, por ejemplo, barbería, yo le podría dar una respuesta. Y algo que puede ser complicado para un principiante, yo lo puedo condensar, ¿verdad?, en pocas palabras. Eso fue lo que hizo Jesús aquí. Bendito sea el Señor. Amén. Dio una respuesta magistral. Amén, hermanos. Amén. Magistral. Ahora bien, quiero que vayamos a Juan capítulo 14, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importante que nosotros entendamos el amor de Dios hacia nosotros. Pero, ¿y el de nosotros hacia Dios? ¿Dónde está? Nosotros tenemos que amar a Dios. Hay que aprenderlo. Primero tenemos que saber que si nosotros amamos a Dios, dice la Biblia que debemos de entender que Él nos amó a nosotros primero. Es importante que nosotros entendamos que si en nosotros puede haber amor hacia Dios, fue porque Él nos los ha enseñado. ¿De qué manera nos los ha enseñado Dios?
Lo de Dios es demostrable. Cuando Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Entonces, hermanos, ¿de qué manera demostró Dios que nos ama a nosotros? Nos lo demostró con su Hijo en la cruz. Le dijo, ahí está mi muestra de amor, enviando a su Hijo a morir por usted y por mí, por el mundo entero. Yo digo en especial por mí. Así dígalo usted mismo también. En especial Cristo murió por mí. Él murió por el mundo entero. Pero dichoso y bienaventurado el que lo reconoce. Dichoso y bienaventurado el que lo reconoce. Fue por mí. Y cuando identifico esto, y cada quien lo identifica de manera particular, puede decir realmente, debo de entender que debo de hacer algo, ¿verdad? Debo de aceptar ese amor de Dios para mí. ¿Y cómo empiezo a hacer eso? Entregándome a Él, que fue lo que hicimos nosotros. Amén. Nos entregamos. Aquí estoy, Señor. Bien, mis hermanos. Entonces, una muestra de amor es cuando nosotros nos empeñamos en guardar sus mandamientos. Yo puedo decir, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Pero si no le obedezco, soy un mentiroso. Y esa es la vergüenza de mucha gente hoy en día, que dice seguir a Dios y obedecer a Dios. Y muchas veces nos acontece igual que los escribas y fariseos, que ellos lo sabían todo, pero hacían muy poco. Y el Señor desea que nosotros, en vez de las palabras, seamos prácticos, ¿verdad? Una palabra muy usada de mi hermano Francisco Javier, práctico, que es lo que Dios quiere. Vamos a ver qué dice también Juan 14, 21. Juan 14, 21. Juan 14, versículo 21 nos dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria al Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Amamos nosotros a Dios, hermanos? Hasta este punto reconocemos si lo estamos amando o también si no lo estamos amando. Amén. ¿Estamos nosotros guardando sus mandamientos? ¿Esa es nuestra preocupación? ¿Ese es nuestro empeño? ¿Cuál es nuestra solicitud? ¿Cuál es nuestro deleite en todo lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos y para quién lo hacemos? Una de las cosas que dice la palabra del Señor es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermano, muchos de nosotros no ha entendido, parece, esa palabra. ¿Por qué les refiero a esto? Porque vemos muchos cristianos hoy en día empeñados en querer saber que el pastor o el ministro le diga qué hacer. Que resulta que no es malo, porque el ministro tiene que saber qué le dice a la iglesia para que lo haga.
Claro, evidentemente, eso es automático, ¿verdad? No vamos a decir nada en cuanto a eso. Pero sí, nosotros somos responsables de saber y conocer si lo que el ministro nos está mandando a hacer es Dios que lo está mandando, sí o no. Eso nos toca a nosotros saberlo, empeñarnos. Y es lo que muy pocos cristianos hoy en día están queriendo hacer. Querer saber qué es lo que Dios te está mandando a ti que hagas hoy. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Cuál es el motivo de estar aquí? ¿Porque mi amigo me invitó? ¿O porque desde pequeño he escuchado que hay que visitar la iglesia? No. El Señor dice que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si usted sabe que el Señor dice que no debe dejar de congregarse, a mí no hay que forzarme a hacer eso, ni a usted si lo entiende. Debe de ser algo muy grande que hoy, primer día de la semana, yo no esté en la casa de Dios. Pero no debo de estar mi presencia aquí porque los hermanos tienen que verme. Esa no debe de ser la prioridad de yo estar aquí. Mi prioridad aquí es Dios. Debe de ser Dios. Si no lo es, entonces no tengo claro lo que significa obedecer a Dios. No lo tengo claro. Entonces, hermanos, es importante entender si en realidad yo amo a Dios, si estamos amando a Dios o no. Ahora, vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Por favor. Allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hay muchas cosas que podemos seguir diciendo acerca de esto, pero en nosotros, en usted como creyente, debe de estar ese mismo deseo que hubo en Cristo Jesús. ¿De qué? Simple y llanamente de obedecer a Dios. En todo. No en una parte, sino en todo. Cristo se humilló sin importar todo lo que Él era allá, antes de, lo dejó todo por causa mía, por causa suya, por causa del mundo. Y vino a servirle aquí a los hombres. Se hizo hombre, por eso dice que se humilló. Se hizo hombre, siendo Dios.
se despojó de esa parte y vino y habitó entre nosotros. Y no solamente que habitó, no, a él quisieron vestirlo hasta como rey. Y quisieron hacerlo rey los judíos, con todo lo de la ley de ese entonces. Él no lo aceptó. Al rey se le sirve y se le pone la comida en la mesa. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se la puso a los discípulos y les sirvió. Cristo tomó el lugar de siervo. Es ahí la palabra también, se humilló. Imagínense, el dueño del Banco Central, o sea, el gerente, ¿verdad? Por decirlo así. El gerente del Banco Central. Ese señor, de seguro que se lo hacen todo, porque él lo paga. Pero imagínense ese hombre decir un día a lo que le sirven, a que le limpia la casa, a que le arregla la cama: hoy no me hagan nada, hoy yo se lo voy a hacer a ustedes. ¿Creen ustedes que va a decir eso ese hombre? Muy difícil. ¿Y usted, hermano, lo haría? ¿O lo está haciendo o lo ha hecho? Sencillo. Si usted tiene una empleada en su casa, que es la que limpia, usted paga para que limpie, para que le cocine. Empiece por ahí a practicarlo. Dígale: fulana, hoy tú no me vas a servir, hoy te voy a servir a ti. ¿Lo haría usted? Muchos entienden que eso no es necesario. Muchos entienden que si usted lo haría, estaría rebajándose, porque usted está pagando su dinero para eso. No es necesario hacerlo. Inténtelo hacerlo, a ver. ¿Qué podría pasar en su persona? ¿Y qué podría pasar en la persona a quien usted se lo haga? ¿Qué podría pasar? Le aseguro que podría pasar muchas cosas. Muchas cosas podrían pasar. Y Dios podía o puede hacer muchas cosas en ese momento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amar a Dios es obedecerle, en pocas palabras. También un detalle muy importante, y es cuando hablamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, esos detalles, ¿verdad? Es muy importante. Con todo nuestro corazón. ¿Qué estamos hablando cuando Jesús le está diciendo esto aquí a estas personas? Pero mucho cuando lo leemos a lo mejor nos quedamos, bueno, eso el Señor le está diciendo, lo dijo a esa persona. No. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nos está diciendo, me lo está diciendo a mí. Nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, esos detalles de amar a Dios tiene que ver con obedecerle, y en otra palabra, obedecer los mandamientos de Dios. El amar a Dios tiene que ver con prestar servicio a los demás, compartir el Evangelio por medio del servicio
misional, o sea, cuando se comisiona o se va a una misión, orar, estudiar las Escrituras, vivir con un sentido de responsabilidad ante Dios. Tienes que ver con amar a Dios. Esos 5 puntos. Ahora bien, también el amar a Dios con todo el corazón, a veces queremos darle una parte a Dios de nosotros. Y eso significa que cuando amamos a Dios de todo corazón, el Señor nos está pidiendo que todo nuestro ser debe de rendirse hacia Él. Todo, no una parte, no, todo. En otra palabra, todo nuestro accionar en nuestro diario vivir debe de ser enfocado en Dios. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Es un poco complicado entenderlo? O sea, todo lo que usted hace en su vida, desde que se levanta de la cama, tiene que ver con Dios. Para el cristiano debe de ser así. Si no lo es así, entonces hay cosas que no están encajando con lo que dice Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende eso, hermano? Desde que usted se levanta de su cama, todo contribuye y todo tiene que ser en el mover de Dios. Porque si nosotros no lo estamos haciendo así, nuestro andar, desde que nos levantamos, debe de ser Cristo, debe de ser Dios. Todo nuestro accionar, a todo lo que le ponemos la mano, a todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros emprendemos, todo tiene que ser Dios. Entonces, cuando es así, no solamente vamos a estar dándole una mano al Señor, no lo vamos a estar amando de una forma o de X forma a Dios, sino que significa de todo corazón, entero. Entero. Si nuestro corazón deja de latir, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, es todo, hermano, que tenemos que darle a Dios. Es todo lo que nosotros somos. Tiene que dársele a Dios. Todo. Absolutamente todo. También es importante que nosotros entendamos que el servir a mi hermano tiene que ver con yo amar a Dios. Servirle. ¿Quién es que me manda a hacer eso? Dios. Si yo amo a Dios de manera, de verdad, no se me va a hacer complicado hacer eso. Porque la obediencia, ¿verdad? Dios demanda obediencia de nosotros. Un creyente que es desobediente, que no le gusta hacer lo que dice la palabra de Dios, es un desobediente. Aunque lo diga con su boca, que ama a Dios, pero es mentira, no lo ama. Por eso, es la parte donde podemos medir y calificar, ¿verdad? De manera, como dice la palabra del Señor, a un creyente cuando en realidad ama a Dios. Cuando amamos a Dios, no hay que hacer mucho esfuerzo para que nosotros logremos hacer las cosas. No hay que afanarse tanto por mandarnos, sino que nosotros vamos a interesarnos por hacerlo. Pero cuando habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, también encierra un capítulo muy importante. Si yo amo a mi prójimo, eso es un reflejo de que también me amo a mí.
yo me amo, y si yo me amo, o sea, si yo no sé amarme, tampoco voy a aprender a amar a otro semejante a mí. ¿Cómo yo llevo eso de lo que es amor al prójimo a la práctica? Bueno, hermano Miriam, ¿a usted le gusta que le hablen mentira? No. No, ¿Que lo engañen? no. ¿Y a usted, hermano Eladio? Absolutamente no. ¿Le gusta que le den? Sí. ¿Que le den golpe? No. Ok. ¿Le gusta que le mientan? No. Si yo no quiero eso, no me gusta eso, ¿por qué yo tengo que quererlo para mi hermano? Eso es lo que se llama amor al prójimo. Ahora bien, como les decía, la parte práctica, hermanos, en esto, de amor al prójimo, empieza también desde que nos levantamos de nuestra cama. Desde el campo, allá en Angelina de Cotuí, yo aprendí, y hoy puedo decir que me enseñó el Señor, porque nada sucede porque a usted, no, todo tiene que ver con Dios. Aunque usted no lo conozca ni lo crea, todo tiene que ver con Dios. El Señor me decía, o sea, yo veía el maltrato, por ejemplo, en ciertas personas, donde la persona maltrataba a su pareja. Y una vez yo decía, siendo muy jovencito, digo, bueno, cuando el Señor me dé a mi esposa, yo no pienso tratarla así. Eso decía yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero sí había algo dentro de mí que reflejaba y entendía que eso no estaba bien. Y que por ende cuando me tocara a mí, yo no quería hacerlo. Cuando usted está en su trabajo, hermano, ¿para quién usted trabaja? Usted trabaja para el dueño de la empresa, claro que sí. Pero como cristiano, ¿para quién usted hace todo lo que hace en ese trabajo? Debe de ser para Dios, ese debe de ser el enfoque. Si usted es recepcionista, usted le pagan por ese trabajo. Pero la acción en lo que debe de rondar ahí, usted como creyente, todo debe de ser Dios. Todo. Hasta usted dar una información. Esa información tiene que ser correcta. Y si usted no la sabe, busque la forma de que le llegue correctamente a la persona que usted tiene que dársela. Porque usted debe de entender que usted le está sirviendo a Dios en ese trabajo. Si usted es mecánico, bueno, si yo llevo el carro al mecánico, al área de los frenos, a mí no me gustaría que ese mecánico me dejara algo en la piña flojo. Me gustaría a mí. Si usted es mecánico y usted es creyente, dice la Biblia, según lo que dice el contexto, usted debe de hacer ese trabajo como si fuese para usted. Como si fuese para usted. Eso es en el término práctico. Pero que hay muchas cosas que entran en juegos ahí, cuando queremos obedecer a Dios. Ahí entre juego tiempo, entre juego dinero, entre en juego, ¿verdad? Es la imagen de la empresa o el taller donde usted pertenece. Un sinnúmero de cosas. Hoy en día, ¿qué es lo que se usa? Usted lleva un vehículo suyo al centro
Y ese centro no lo puede, el que lo atiende no puede dejarlo y decir, no, no, está bien todo. El centro hoy en día, muchos centros, usted tiene que sacarle a ese cliente, aunque sea 300 pesos por chequear, por meterse ese carro ahí. Eso es en el término, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros, la vida diaria, de lo que nosotros entendemos amor al prójimo. Amor al prójimo. No, pero yo no puedo lavarle a fulano la ropa. Toda la vida cotidiana tiene que ver con el amor al prójimo, hermano. Todo lo que hago a mi hijo, a mi hermano, a mi mujer, tiene que ver con amor al prójimo. Nosotros tenemos una formación, una forma de vida en la cual nuestro Padre nos ha enseñado, pero cuando venimos a Cristo, eso trasciende. Eso trasciende. Todo lo que hacemos tiene que rondar en obediencia a que el Señor me ha mandado a mí a servirle a mi hermano, a servirle al vecino, a servirle a cualquier persona. Y lo que hago tiene que rondar en que Dios me ha mandado, en obedecer a Dios, en guardar sus mandamientos. Gloria al Señor. Amén. En guardar sus mandamientos. Y dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Se pueden hacer, se pueden llevar a cabo, porque Él nos ayuda. Si yo hago algo, no toda mi fuerza está produciéndose ahí. La primera que se produce es la de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Entonces, todo lo que hago, Dios es el productor de todo mi accionar. Dios es el productor de todo mi accionar. ¿Lo creemos así, hermanos? Jesús, cuando le iba a lavarle los pies a Pedro, no fue que solamente se lo iba a lavar a Pedro, es que empezó por ahí. Sí, porque puede entenderse eso. Él empezó por ahí. Y Pedro entendió que no debía. ¿Qué debemos nosotros aprender de Cristo, hermano? Él no vino para que le sirva. Él vino a servir. Gloria a Dios. Amén. Él vino a servir. Y cuando amamos a nuestro prójimo, hermano, no se nos va a hacer complicado servirles. Tratarlo como queremos que nos traten a nosotros. Le ponía un ejemplo ahorita muy peculiar, pero yo meditaba en ese accionar de lo que se produce en eso, hermano. Por ejemplo, cuando usted le toca en la casa y usted dice, bueno, a su esposa, mi esposa, no haga nada, yo te lo voy a hacer hoy. No cocine, yo voy a cocinar por ti hoy. O yo voy a lavar. No, hermano, hoy me toca a mí bañar a mi papá, porque hay, un ejemplo, si está enfermo, siempre hay un hermano que lleva la carga pesada y los otros están. Pero usted sabe, usted se imagina cuando usted le dice, no, hoy no lo hago, hoy descansa. Hoy me toca a mí. Gloria a Dios. Amén. Y así es todo, hermano. En cada área donde usted se mueve, ese debe de ser nuestro comportamiento. Servir. Ahora, el servir tiene que también tener otra característica. No porque el Señor te esté mandando a que tú tienes que amar a tu prójimo,
tú tienes que ser pendejo, porque esa es otra cara de la moneda. Pendejo en el sentido de que tú tienes que soportar todo lo que el otro quiera hacer contigo de manera maliciosa. No en ese sentido que yo me estoy refiriendo. ¿Está claro eso, hermano? ¿Está claro? Porque a veces pues, sucede lo siguiente, que porque nosotros somos cristianos y la Biblia dice esto, nosotros estamos como que, haz lo que tú quieras conmigo. No es eso. Es un punto muy importante para tratar. Pero sí hay un reconocimiento de Dios que nos permite dar más, porque se nos exige más por el conocimiento que tenemos. Claro. Yo amo a mi prójimo y lo amo aún en su irreverencia hacia Dios. Debo tener una entrada para que Él pueda ver en mí la diferencia y Él pueda apreciarla y pueda... Entonces eso me hace aguantar. Claro, sí. Sí, porque es ahí. ¿Qué merecíamos nosotros? Nosotros merecíamos el infierno, hermano, merecíamos la muerte. Pero Cristo en su inmenso amor, ¿qué hizo? Nos ha dado vida, nos salvó. Entonces, ¿cuál es la otra cara del mal? El bien. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿Alguien te hace mal? Hazle el bien. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Hazle el bien. Porque eso tiene su recompensa y su reacción. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que obedecerle a Él. Dice Romano 13:10, Romano 13:10, dice Romano 13:10, el amor el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos nosotros que mostrar el amor, pero no podemos mostrar amor si Dios no está en nosotros. Si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, ese amor no se va a reflejar en nosotros. Ahora, cuando obedecemos a Dios, ese amor se refleja automáticamente. Automáticamente. Y también dice Proverbio 11:25. Proverbio 11:25 dice lo siguiente. Proverbio 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Eso debemos de hacer nosotros con el prójimo, hermano. Ser benevolente con los demás. Ver la necesidad. ¿Cuál es la necesidad para nosotros? Estar ahí, suplir. ¿Verdad? Entonces, para finalizar, quiero que veamos a a Gálatas 5:13 al 15. Para finalizar. Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis
y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ay, hermano, ¿cuántas cosas vemos entre nosotros mismos? Pleitos, celos, contiendas entre nosotros. No debe de darse nada de eso, hermano, si tenemos a Cristo. Si estamos obedeciendo a Cristo, a Dios, no debe de existir nada de eso. Sino que debemos de amarnos los unos a los otros, tratar de comprendernos, hacernos el bien entre nosotros. No optar por el celo, el odio, el rencor, el tú para allá y yo para acá. Y cuidado si me... Cuidado, hermano. No, hermano. El amor de Dios debe de estar entre nosotros. Porque si no lo está, ¿cómo el de allá afuera va a querer venir acá? No puede. Porque nosotros somos el reflejo de lo que Dios está construyendo en nosotros, hermanos. Y de lo que Dios quiere construir en aquel que está allá afuera. Somos nosotros. Pero si nosotros hacemos lo contrario, ¿se va a dar eso de que las almas puedan venir a Cristo? De que la gente de allá afuera quieran entender que aquí hay algo diferente. Entonces, hermanos, ¿cómo nos estamos tratando entre nosotros? ¿Cuál es nuestro amor al prójimo? Nuestro prójimo es el que nos queda más cerca. ¿Quién es que nos queda más cerca? El que te queda más cerca. Ahora mismo. Cuando estás en su casa, ¿quién es que te queda más cerca? Cuando estás en el trabajo, ¿quién es que te queda más cerca? Cuando estás en la calle, ¿quién es que te queda más cerca? Entonces, si amas al prójimo, cuando el Señor dice que este mandamiento se encierra todo, es porque cuando amamos al prójimo no le mentimos, no le robamos. Si a una hermana se le quedó la cartera en la iglesia y alguien la ve, esa cartera no debe de desaparecerse. Esa iglesia debe de estar en un lugar donde la hermana cuando vuelva la encuentre o se le diga, hermana, usted dejó, a alguien se le quedó la cartera, y ella diga, a mí se me quedó. Gloria a Dios. Pero si a alguien se le queda la cartera y yo la veo de primera y hago esto, la cojo y me la agacho para ver qué es lo que hay ahí en esa cartera y cogerlo. No debe de ser la intención de ninguno que se llame ser creyente. Y así donde quiera, hermano. No solamente en la iglesia, estoy poniendo un ejemplo por más cerca. Pero donde quiera que usted está, lo que es de su prójimo es de su prójimo. Lo que es suyo es suyo. No envidie lo que es de otro. No, hermano. Sea feliz con lo que Dios le dio a usted, con lo que usted tiene, como lo tiene. Empeñense en mejorarlo. Gloria a Dios. El que ama a su prójimo no le hace mal a él. Si todos obedeciéramos a Dios, tuviéramos un mundo diferente. Pero lamentablemente, hermanos, la gente no quiere obedecer a Dios. Por eso vamos a seguir viendo muchas veces lo contrario a lo que deberíamos de ser en nuestro entorno. Pero en nosotros debe de haber algo diferente. Aunque el mundo esté volteado, hermano. En el creyente debe de haber una actuación diferente, aunque todo el mundo esté dañado.
La luz de Cristo tiene que verse en nosotros y no se va a ver a menos que le estemos obedeciendo su palabra. Sus mandamientos están aquí. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere con nosotros, leamos la Biblia. Ahí está. Leamos la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y no solamente léalas, escudriñela para saber, pero más para hacerla. Gloria a Dios. Porque ese será el premio final. El Señor no te va a pedir lo que tú has escuchado. Dios te va a pedir por lo que tú has hecho. Ha escuchado, pero a la vez ha hecho. Si escuchaste y no hiciste, está mal. El Señor te dice, haz esto y vivirás. Gloria a Dios. Amén. Obedece mi mandamiento y vivirás. Esa debe de ser nuestra preocupación, hermano. Saber qué dice Dios de nosotros y hacerlo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén.